profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Portales, máster en Derecho Columbia y doctor en Derecho en la University of Arizona de Estados Unidos. En esta charla buscamos abordar las siguientes preguntas. ¿Qué es una constitución? ¿Por qué hay que cambiar la Constitución de 1980? ¿Cuáles son los mecanismos de cambio? Los dejo aquí con John y Matías y esperamos que luego de sus intervenciones abramos las preguntas y hagamos de esto una actividad participativa, porque justamente la idea es aclarar contenidos, construir miradas, y para ello necesitamos la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Irene por la invitación, gracias a la universidad y a la Escuela de Arquitectura por la organización de este evento. Para mí es un placer estar hoy día acá y compartir estos sillones con un amigo y colega, Matías Guilov. El nombre que se le ha dado a este seminario es atractivo no solo para estudiantes de arquitectura, puesto que habla de las estructuras, sino que también es atractivo para quienes miramos de cerca el fenómeno político e institucional, porque las estructuras del Estado son las que hoy día están en juego, son hoy día las que están en crisis, ¿no? Esta crisis constitucional, que ya va a cumplir 5 semanas, se ha desarrollado y ha avanzado vertiginosamente. Los eventos que han ocurrido estos días han producido cambios a nivel político, social, yo diría que también cultural, que no habían ocurrido en los últimos 40 años. En los últimos 40 años. Esa es la tesis que yo me atrevería a afirmar. Pero todos estos cambios y el momento político en el que nos encontramos hoy día pueden ser explicados, por supuesto que de múltiples perspectivas. A nosotros nos invitaron para que diésemos una explicación en términos constitucionales. Yo creo que el fenómeno constitucional de alguna manera es capaz de englobar un conjunto de perspectivas que aquí están involucradas. Y lo que yo voy a tratar de hacer, no sé cuánto tiempo tengo. A las 2 tenemos... Pero yo puedo hablar de lo que yo quiera. 20 minutos. 20 minutos. Bien. Ustedes me dicen cuándo cumplen los 20 minutos para no exceder. Lo que yo voy a tratar de explicar en estos 20 minutos es precisamente en qué consiste una crisis constitucional. Esto es importante entenderlo, porque para poder evaluar y definir cuáles son los mecanismos necesarios para salir de esta crisis, tenemos que identificar con precisión cuál es el problema. Esto es lo mismo que pasa en nuestras familias, ¿cierto? Cuando tenemos un problema con nuestros hijos, con nuestras parejas o con nuestros padres, o en nuestro trabajo, cuando tenemos un problema con nuestros colegas o con nuestros jefes, es necesario identificar en qué consiste el problema para poder aplicar las soluciones correctas, ¿cierto? El mejor ejemplo es el del médico. Si el médico no logra diagnosticar bien a su paciente, entonces probablemente le va a ofrecer un tratamiento que va a ser perjudicial. Lo mismo pasa con el Estado y con la política. Es fundamental identificar los diagnósticos, hacer diagnósticos sobre los problemas para poder dar con las mejores soluciones. Y que sea una crisis constitucional, elaborar ese diagnóstico, nos obliga a hacernos algunas preguntas sobre qué es la Constitución. Algo que ha circulado en las redes sociales en los últimos días, que a mí al menos me ha tocado ver, es una pregunta sobre si usted alguna vez ha leído la Constitución. Acto seguido, como la mayor parte de los chilenos no han leído la Constitución, lo que se afirma es, bueno, si es que usted no ha leído la Constitución, ¿por qué se atreve a afirmar que este es un problema constitucional? Una encuesta que apareció 2 días atrás de Activa Research señalaba que solo el 15% de la población ha leído la Constitución. Y realmente cuando uno se ve enfrentado con alguien que lo encuesta, bueno, aun cuando haya leído 1 o 2 artículos, probablemente responde que sí se ha leído la Constitución, ¿cierto? Para no quedar tan mal con el encuestador. Probablemente los porcentajes de personas que han leído la Constitución son bastante menores al 15%.
a pesar de que la Constitución haya sido el libro más vendido en las últimas semanas. Sin embargo, y a pesar de que esa encuesta indica que el 15% de la población ha leído la Constitución, señala además que el 85% de la población quiere una nueva Constitución. Hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí, que está relacionado con la pregunta anterior. ¿Por qué si usted no se ha leído la Constitución, entonces nos dice que quiere un cambio o que quiere una nueva Constitución? La respuesta a esa pregunta es que no es necesario leer la Constitución para saber que estamos en una crisis constitucional. Esta puede ser una afirmación sumamente polémica para los constitucionalistas, pero no es una afirmación polémica para la ciudadanía. ¿Y por qué no es necesario leer la Constitución para saber que estamos en una crisis constitucional? Bueno, para eso tengo que explicar qué es lo que hace una Constitución. Voy a tomar un poco de agua antes de hacerlo. Bien, gracias. Una Constitución es un instrumento sumamente frágil. Y la fragilidad de la Constitución está dada o responde al hecho de que la Constitución debe organizar dos elementos o dos fuerzas, si ustedes quieren, que muchas veces están en antagonismo, que muchas veces están en tensión. La primera fuerza es la soberanía del pueblo. Toda constitución moderna, desde las grandes revoluciones de fines del siglo XVIII y los procesos independentistas en América Latina durante el comienzo del siglo XIX, todas las constituciones que surgen de esos procesos revolucionarios e independentistas sostienen que quien es titular, o al menos quien ejerce la soberanía, es decir, quien ejerce el poder, es el pueblo. Es el pueblo. Eso quiere decir que el pueblo es libre de definir, de determinar cuáles van a ser los destinos que quiere seguir. El pueblo decide políticamente cómo se desarrolla, cómo se avanza en las distintas cuestiones de carácter social, económico, cultural. El pueblo es soberano. Eso lo dice toda la Constitución. Y eso debiese afirmarlo cualquier ciudadano, independiente de su color político. Por supuesto que cada uno interpreta lo que el pueblo quiere de distintas formas, ¿cierto? Desde sus propias posiciones políticas. Pero finalmente siempre hay que reconducirse al pueblo para justificar una decisión política. Eso es un hecho. Y esa es una fuerza fundamental de toda Constitución. Pero junto con esa fuerza, está la necesidad de regular, de delimitar, algunos dicen domesticar ese poder político. Porque si es que ese poder no se organiza, si es que no se le da una forma, entonces ese poder puede derivar fácilmente en una tiranía. Y no queremos que eso suceda, ¿cierto? Por lo tanto, todas las constituciones tienen la necesidad de organizar estas dos fuerzas. Por una parte, permitir que la soberanía del pueblo logre expresarse. ¿Cómo se expresa en el Estado? Bueno, a través de las leyes y de las normas jurídicas que se dictan para poder satisfacer las necesidades del pueblo, para poder conducir los destinos del Estado hacia donde el pueblo quiere llevarlos. Y es por eso que en una Constitución encontramos, entre otras cosas, la separación de los poderes del Estado. El poder no puede concentrarse en las manos de una sola persona o de un solo órgano, porque si es que así sucede, entonces, bueno, corremos el riesgo de que nuestros derechos y nuestras libertades se vean amenazadas. También corremos el riesgo de que la voluntad popular sea interpretada por una sola persona. Eso es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil. Se divide entonces en la Constitución, o se establecen distintos órganos que cumplen distintas funciones. Está el Presidente de la República, está el Congreso Nacional, está el Poder Judicial. Cada uno de esos órganos desempeñan, de acuerdo a la Constitución, determinadas funciones y no pueden desempeñar otras funciones que las que la propia Constitución establece, porque si es que lo hace, la Constitución establece además sanciones. Además del Presidente de la República, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, la Constitución establece un conjunto de otros órganos. La Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional,
En nuestra Constitución están las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, en fin, hay un conjunto de instituciones que están contenidas en la Constitución. Porque una de las funciones principales de la Constitución es organizar, estructurar el poder del Estado, ¿cierto? Organizar, estructurar el poder del Estado, darle forma al Estado. De nuevo, el propósito es impedir que el ejercicio concentrado del poder se transforme en una amenaza para la libertad de todos y para la libertad de cada uno. Pero por otro lado, es fundamental que la Constitución habilite lo que algunos llaman la agencia política del pueblo, ¿cierto? Porque si la Constitución es puro límite, si la Constitución hace imposible que esa agencia logre expresarse, entonces surgen conflictos, ¿cierto? La Constitución tiene la obligación de equilibrar estas dos fuerzas que están en tensión. La Constitución no puede ser solo un límite al ejercicio de la voluntad soberana, pero la Constitución tampoco puede ser solo y exclusivamente expresión de la voluntad soberana. Y en ese mecanismo, que es tan frágil, la Constitución debe mantener un equilibrio entre una y otra fuerza, porque si es que no lo hace, entra en una crisis. Y eso es lo que ha sucedido en nuestro país. La Constitución se levantó como un límite infranqueable de la voluntad popular. Las demandas ciudadanas que se vienen expresando desde hace décadas no han logrado ser debidamente institucionalizadas. Esto quiere decir, las demandas que se han levantado, por ejemplo, en materia de reconocimiento de los pueblos indígenas, por ejemplo, en materia de previsión social, por ejemplo, en materia de salud, de educación, de vivienda, de derecho al agua, del que nos va a hablar Matías, ¿cierto? Y un conjunto de otras cosas, esas demandas en su conjunto no han logrado ser absorbidas, canalizadas por el poder político institucionalizado y transformadas en leyes, en normas jurídicas que sean capaces de satisfacer las demandas que se levantan desde la ciudadanía. Y por lo tanto, cuando la Constitución o cuando el sistema político es percibido por la ciudadanía como una estructura que está del otro lado de la muralla, con la que no existe comunicación o diálogo posible, entonces, bueno, evidentemente entramos en una crisis, ¿no? Y a pesar de que no nos hayamos leído la Constitución, ninguno de sus artículos, sabemos que es una crisis constitucional, porque la Constitución lo que tiene que hacer es precisamente mediar, comunicar la voluntad soberana, la voluntad popular, con el ejercicio del poder de nuestras autoridades, de nuestros representantes, de modo tal que nuestros representantes decidan por nosotros cómo queremos conducir nuestros destinos. En ese sentido, podemos decir, como ya afirmaba, que esto es una crisis constitucional. Por supuesto que esto tiene un correlato en la Constitución misma. La Constitución dice cosas, establece principios, organiza el poder, de modo tal que el poder se transforma en una muralla. Yo solo voy a dar algunos ejemplos, no quiero entrar en detalles, quizás, si ustedes quieren podemos verlo en el momento de las preguntas. Matías también nos va a hablar de algunos de ellos, pero algunos de esos problemas se refieren, en primer lugar, a un sistema que hace muy difícil la tramitación de la ley. El modo en que se tramitan las leyes está contenido en la Constitución, se llama el proceso de formación de la ley. Y el proceso de formación de la ley es muy difícil en nuestro país. Es difícil que un proyecto de ley logre concluir todas las etapas que la Constitución ha establecido y que finalmente se transforme en una ley. Y las leyes, bueno, esas son las que canalizan las demandas ciudadanas. Por lo tanto, son importantísimas. ¿Cuáles son esas trabas? ¿Cuáles son esos problemas? Probablemente ustedes han escuchado hablar de muchos de ellos. El primero es el problema de los quórums, ¿cierto? Para reformar la propia Constitución se requieren elevadísimos quórums. 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, tratándose de los capítulos más importantes de la Constitución, 3/5 para lograr reformas de otros capítulos. Son quórums sumamente elevados. Vamos a ver por qué esos quórums son tan problemáticos respecto de la Constitución y no necesariamente tan problemáticos, por ejemplo, respecto del acuerdo que se acaba de formular, pero eso lo vamos a dejar para después. Otros obstáculos en el proceso de formación de la ley. El hecho de que sea un sistema bicameral.
La ley tiene que pasar por dos etapas que se replican. La Cámara de Diputados hace exactamente lo mismo en el proceso de formación de la ley que lo que hace el Senado. Eso claramente hace que la posibilidad de que las leyes puedan aprobarse, que se dificulte, ¿cierto? Eso es un problema. Por otro lado, el presidente de la República, que tiene enormes facultades o atribuciones en el proceso legislativo, tiene la iniciativa exclusiva en un conjunto de leyes, entre ellas todas las que tengan asignado un gasto. Y como nosotros sabemos que casi todo necesariamente equivale a un gasto, bueno, el presidente de la República concentra una buena cantidad de las cosas que se pueden tramitar en el Congreso Nacional. Por otro lado, el presidente de la República es el que determina la velocidad con la que se tramitan los proyectos de ley, con las urgencias parlamentarias. Si es que no se le pone una urgencia a un proyecto puede estar descansando en el Parlamento por 20 años, sin ningún problema. El presidente de la República además puede vetar los proyectos que han sido aprobados por el Congreso. Es decir, que si es que no le gustan, ¿sabe qué? Aquí no hay acuerdo, no me gusta, elimínelo. Ahí hay todo un procedimiento que no voy a explicar, pero puede hacerlo. Ahora, si es que un proyecto de ley, que de alguna manera contiene una voluntad de todos, por algo se está tramitando, una voluntad o intereses importantes, relevantes dentro de la sociedad, le cuesta tanto llegar al final, bueno, eso hace difícil que la expresión de la voluntad soberana pueda ser debidamente representada. Ni siquiera he mencionado el Tribunal Constitucional, que después de todo este proceso, al final puede decir esto es inconstitucional, y ha sucedido ya en reiteradas ocasiones. A lo mejor después podemos explicar cuáles de ellas. Por lo tanto, este mecanismo está establecido en la Constitución, que se levanta como una muralla en contra de las demandas ciudadanas, hoy día entró en crisis. Y esa crisis ya es diagnosticada como un síntoma que todos compartimos. El 80% de la población hoy día está de acuerdo que esto es una crisis constitucional. Y las cosas han avanzado con una velocidad abismante. A nosotros, a los constitucionalistas, nos ha tocado salir de nuestras oscuras oficinas, salir de la cripta, para venir a otras universidades, a juntas de vecinos, a centros de estudio, a cabildos, y conversar. Pero esta conversación se ha ido modificando radicalmente. Hace 2 semanas atrás, bueno, la conversación llegaba hasta acá. El síntoma es este. Ahora hay un acuerdo elaborado por los partidos políticos, y que propone un comienzo para una salida al problema constitucional. Bueno, ese acuerdo nos pone en una posición radicalmente distinta en términos de conversación de la conversación que teníamos hace tan solo 2 semanas. Hace un mes atrás, antes de que comenzara la crisis, en un grupo de estudios del que Matías y yo somos parte, que venimos discutiendo hace, yo diría, 10 años, estos mismos problemas. Hace un mes atrás nos reunimos y el diagnóstico fue, antes de que comenzara la crisis, el diagnóstico fue: dediquémonos a escribir los mejores papers que sea posible escribir para tratar de convencer a quienes lean esos papers, que es una cantidad miserable de personas, que esta es la opción correcta. O sea, hace un mes atrás era el completo escepticismo de quienes, dentro al menos del pensamiento constitucional en Chile, somos los que más queremos que esto suceda, no creíamos. Hoy día estamos en una situación que es realmente impensable. Y ahora, no sé cuánto tiempo me queda, pero algo me gustaría decir sobre el acuerdo, ¿cierto? 5 minutos. En 5 minutos voy a tratar de decir algunas cosas sobre este acuerdo, ¿cierto? Que yo creo que es lo que hoy día genera más interés. Hace 5 días atrás, o un poquito más, los partidos políticos, representados por sus dirigencias, después de 2 días de conversación, y después de un momento muy tenso, en el que el presidente de la República optó por conducir esto a través de la vía política en vez de declarar otro estado de emergencia, se llega a un acuerdo, ¿cierto? Y ese acuerdo propone un itinerario constituyente. ¿En qué consiste este itinerario? Lo primero, antes que todo, que esto es súper importante aclarar porque yo sé que esto no está claro. El acuerdo que fue suscrito hace un par de días atrás no es el acuerdo definitivo. No es el acuerdo definitivo. Hay que interpretar un conjunto de cosas que están en ese acuerdo
para poder comenzar este proceso. Esas cosas se van a discutir en el Congreso. Ese es el lugar donde se discuten todas las cuestiones institucionales, ¿cierto? Por supuesto que la presión de la calle, la protesta social, eso tiene que ir acompañando la discusión parlamentaria. Eso es fundamental para que lo que el Parlamento defina sea, en definitiva, una decisión que represente el diagnóstico de este conflicto y que sea capaz de ver que para que esto tenga un buen camino, el órgano representativo, el órgano constituyente, debe ser lo más representativo posible, ¿cierto? Pero por eso advierto, esto es solo el comienzo de un camino que es muy largo, así que prepárense, ¿no? Vamos a estar en esto por lo menos 2 años. Luego de ese acuerdo viene una discusión parlamentaria que ya se está dando con mucha intensidad. El Parlamento debe resolver el marco regulatorio del funcionamiento del proceso constituyente. Ahora, hay algunas pistas sobre qué va a suceder o qué es lo que debiera suceder, si es que este acuerdo no se cae. En abril se va a convocar a un plebiscito, lo que se llama el plebiscito de entrada. En ese plebiscito se le va a preguntar a la ciudadanía si es que quiere o no darse una nueva constitución y cuál será el mecanismo a través del cual esa constitución se va a redactar. Hay 2 posibilidades: una convención constituyente mixta, eso se trata de un órgano representativo donde participarán parlamentarios actualmente en ejercicio con delegados elegidos en una elección abierta, y la segunda posibilidad es la convención constituyente, ¿cierto? Que es un eufemismo para hablar sobre la asamblea constituyente. Y la asamblea constituyente es un órgano que en su totalidad es elegido por nosotros, por los ciudadanos, para que redacte una nueva constitución. Cualquiera sea el órgano escogido, los órganos cumplen la misma función, es decir, redactar una constitución. El acuerdo dice también que ese órgano tiene un plazo de 9 meses para redactar la constitución, y si es que no logra hacerlo en esos 9 meses puede pedir una prórroga de 3 meses. Eso quiere decir que si es que el órgano que va a ser elegido en octubre del próximo año, junto a las elecciones municipales y regionales, si es que el órgano se demora 1 año, el máximo tiempo que tiene para redactar la Constitución, en octubre del año siguiente, es decir, en octubre del año 2021, la Constitución podría estar lista, ¿cierto? Esa Constitución redactada por ese órgano va a ser sometida nuevamente a un plebiscito, lo que se llama el plebiscito de salida. Y ese plebiscito va a ocurrir 2 meses después de la redacción de la Constitución, en diciembre del año 2021, lo que debería coincidir con la elección del próximo presidente. Por lo tanto, y por eso esto va a ser, en términos políticos, fascinante. Porque el presidente que venga va a ser el primer presidente de esta Constitución. Y esto es sumamente importante, porque no es lo mismo tener a José Antonio Kast como el primer presidente de la próxima Constitución, que tener, bueno, a alguien de la izquierda, a Beatriz Sánchez, no sé, que sea la persona que esté, o en el centro, estoy solamente especulando con nombres, o Matías Kirov. Sí, ya, bueno. Bien, y con esto yo creo que se me está acabando el tiempo. Quiero decir 2 cosas antes de cerrar. ¿Qué hay que decir en términos evaluativos? ¿Cómo juzgamos este acuerdo? Y yo creo que para responder a esa pregunta tenemos que primero mirar el diagnóstico sobre este conflicto. Esa es la explicación que traté de dar en un comienzo, y eso acompañarlo a una perspectiva histórica sobre lo que esto significa. El diagnóstico es que esto es una crisis constitucional. El acuerdo, por lo tanto, de alguna manera va en la dirección correcta, ¿cierto? Esto se trata de fijar un itinerario constituyente para la redacción de una nueva constitución. Después podemos conversar eso en más detalle, pero lo que se propuso en ese acuerdo y de la forma en que está redactado significa que la convención, cualquiera sea la designada, va a redactar las disposiciones constitucionales en una hoja en blanco. En una hoja en blanco. Por lo tanto, esta no va a ser la constitución de Pinochet, va a ser una nueva constitución. Si la demanda es por una nueva constitución, el acuerdo cumple con esa demanda. Por otro lado, desde una perspectiva histórica, ustedes saben que la Constitución de 1980 fue redactada por un grupo de constitucionalistas
y de expertos elegidos por Pinochet, ¿cierto? A la cabeza de ese grupo estaba Jaime Guzmán. Eso no es inédito respecto de la Constitución del 80. Todas las constituciones republicanas han sido redactadas por grupos minúsculos que han estado sujetos a la vigilancia directa, controlada de la élite política. Todas las constituciones de nuestra historia. Desde una perspectiva histórica, entonces, este acuerdo es algo inédito. Es algo inédito. Esta sería no solo la primera constitución que va a ser redactada por un órgano designado por todos, por un órgano representativo, sino que además va a ser una constitución que podría ser el producto o podría emerger durante un sistema democrático, con todas las dificultades que este sistema tenga. Sigue siendo un sistema democrático. Eso significa que hay libertad de prensa, que hay libertad de expresión, que hay libertad de reunión, que la ciudadanía puede salir a marchar a las calles mientras este proceso se esté realizando, de modo tal de ejercer toda la presión que sea necesario ejercer para que las decisiones que allí se adopten sean decisiones adoptadas por la ciudadanía. Eso hay que decir. También hay que decir que este acuerdo tiene problemas. Tiene problemas. Entre otros, se establece un plazo de 1 año para las inhabilidades de los delegados. Es decir, cuando se disuelva la asamblea, los delegados no podrán ejercer cargos públicos de elección popular o de otro tipo por el plazo de 1 año. Eso es insuficiente, evidentemente que eso es insuficiente. Hay que evitar los conflictos de interés y por lo tanto hay que prolongar esos plazos. Por otro lado, aún no está muy claro, y yo creo que este es el mayor problema, el nivel de representatividad que ese órgano va a tener. El acuerdo nos dice que los miembros de este órgano, si es que se trata de una convención constituyente, no la mixta, van a ser elegidos a través del sistema electoral proporcional que se aplica para las elecciones de los diputados. Eso nos dice bastante, pero hay muchas cosas que no nos dicen, y cosas que perfectamente pueden ser y deben ser negociadas en este momento en el Parlamento. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, la paridad de género. Hoy día estamos en el siglo XXI y de hecho ya tenemos leyes que establecen requisitos vagos, imprecisos e insuficientes para fomentar la paridad. Pero nada se ha dicho sobre cómo va a funcionar la paridad en este órgano constituyente. Ese es el primer punto. Perdona, todas las cosas que efectivamente no dice el acuerdo, yo creo que es súper interesante para todos. ¿Te parece si las dejamos para las preguntas para que tomemos? Porque es largo y tenemos hartas dudas respecto de eso. Perfecto. La última cosa para cerrar, que no dice el acuerdo, y respecto a ese punto, es qué pasa con los pueblos indígenas, que es una demanda fundamental de este movimiento. Tiene que haber cuotas para los pueblos indígenas. Tienen que haber cuotas para los pueblos indígenas. Todas esas discusiones se tienen que dar. Mi posición, y esto ya es una posición como ciudadano, una posición política, es que hay que respaldar este acuerdo. Hay que respaldarlo, porque visto desde una perspectiva histórica y visto desde el diagnóstico de la crisis de este problema, es un tremendo acuerdo. Por eso la UDI hoy día está cacareando como nunca lo había hecho, ¿cierto? Pero hay que hacerlo, hay que apoyarlo con toda la crítica que es necesaria para que este acuerdo logre en definitiva generar el órgano más representativo posible. Y ahí tiene que estar la atención, ahí tiene que estar concentrada la energía política. Hoy día, y con esto sí que voy a cerrar, hoy día estamos en una situación sumamente frágil. Este es un acuerdo, no es vinculante, este es un acuerdo entre políticos. ¿Qué significa eso? Es una promesa entre políticos de que van a cumplir con eso. Nosotros ya sabemos cómo terminan las promesas de los políticos. Nosotros sabemos cuánto hay que confiar de la promesa, de la palabra de un político. A mí no me cabe duda de que si las cosas se radicalizan, la UDI va a decir las condiciones en las que nosotros firmamos este acuerdo ya no están dadas y por lo tanto nos retiramos de la mesa. Lo dejo ahí. Bueno, quiero agradecer también a Irene por la invitación. Un placer estar acá con mi amigo John, aunque prometo no hablar tanto como él. Para explicarles un poco lo que yo pretendo hacer en estos minutos que tengo, quisiera partir con una pregunta, que es la siguiente.
¿cómo piensan ustedes que la Constitución incide sobre las ciudades en que vivimos, sobre los paisajes en que nos movemos y sobre el entorno natural que nos rodea? ¿Se han puesto a pensar alguna vez si es que la Constitución puede tener alguna incidencia sobre eso? ¿Y cuál sería esa incidencia? En estos 20 minutos que tengo me gustaría tratar de explicar esa incidencia que no es para nada tan evidente. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. O sea, básicamente lo que voy a hacer en un principio es tratar de ilustrar cómo la Constitución que se nos impuso por la dictadura en 1980 ha tenido incidencia determinante en temas relacionados con el uso de los acceso y uso de los bienes comunes y de los recursos naturales. Y luego me meteré en el tema de la discusión constitucional que se viene y qué aspectos debiesen tenerse a consideración en ella, que se relacionan también con el uso y acceso de los bienes comunes y de los recursos naturales. Específicamente me voy a enfocar en 3 cuestiones. Primero, la regulación de la propiedad privada, que es una cuestión que resulta elemental. En segundo lugar, la regulación del uso por parte de privados de bienes públicos, o dicho de otro modo, o puesto de otra manera, la garantía del carácter público de esos bienes. Y en tercer lugar, la importancia que van a tener las reglas transitorias que se establezcan, porque, como ustedes saben, hay una constitución que todavía, o sea, murió en la madrugada del viernes, pero que rigió a Chile por casi 30 años, y durante la vigencia de esa constitución se tomaron una serie de decisiones. Se privatizaron las aguas, se privatizaron las cuotas de pesca, y es de esperar que buena parte de esos regímenes regulatorios varíen, se modifican. Y si es que esas leyes, si es que esos regímenes regulatorios varían, vamos a tener que establecer también reglas de transición para ver qué sucede entre esta modificación constitucional y el establecimiento del nuevo régimen que las rija. Esa es mi presentación. Como no hay mucho tiempo, parto inmediatamente. La Constitución del 80 y su incidencia sobre el uso de los bienes públicos, de los recursos naturales. Cuando yo me tengo que referir a la Constitución de 1980, a mí me gusta mucho hacer tallas fome, bien fome, y me gusta mucho la música. Y me dan risa las canciones cebollentas. Y yo con la Constitución de 1980 no puedo dejar de acordarme de Franco De Vita. ¿Se acuerdan de Franco De Vita? Que tiene un hit que se llama No Basta. Pues bien, esa es la Constitución de 1980, porque lo que les acaba de explicar yo, lo que hizo la Constitución de 1980 fue establecer que no basta con que una mayoría de nosotros queramos algo para que eso cambie. No basta con que nosotros queramos para que las instituciones vayan fluyendo conforme a nuestras necesidades. Bueno, y ese no basta se grafica en una serie de ejemplos provenientes del ámbito de los recursos naturales. Es cosa de mirar cuánto se han demorado en tramitar o en responder, cuánto se ha demorado el Parlamento en responder a distintas demandas ciudadanas relativas al uso de los bienes públicos y los recursos naturales. ¿Saben cuándo se presentó el primer proyecto para reformar el Código de Aguas? En el año 1992. Lo que se trató de hacer en ese proyecto de reforma fue establecer, ni siquiera reconocer el carácter público del agua. O sea, las aguas de hecho son bienes nacionales de uso público, lo que pasa es que su regulación no es concordante con ese carácter. Lo que se trató de hacer en ese proyecto de ley no era ni siquiera avanzar en ese sentido. Tan solo se establecía que aquel que no usara su derecho de agua lo perdía, una regla de caducidad. Pues bien, eso que se planteó en 1992 hasta la fecha no ha sido aprobado. Algo similar pasa con la ley de pesca, ¿no? La ley de pesca ya para el año 1990 era bastante evidente que los recursos pesqueros en Chile estaban sobreexplotados y por tanto correspondía regular el acceso a ellos y limitar el acceso a ellos. ¿Y qué pasó? En ese minuto se trató de limitar el acceso, pero habían ciertos grupos económicos pesqueros que no quedaban bien en la distribución que se estaba haciendo de ese acceso. Y se fueron al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el proyecto de ley que se estaba haciendo en ese entonces.
¿Qué pasó? Se mantuvo esta situación de sobreexplotación por 10 años. ¿Y cómo se salió de esa sobreexplotación? Estableciendo una regla que limitaba el acceso, pero se lo dejaba solo a aquellos que habían presentado el recurso del año 1990. O sea, a ese tipo de dinámicas lleva esta regla del no basta. Como les tengo que pedir permiso a aquellos que favoreció la dictadura para cambiar las reglas, lo que termina sucediendo es que cuando yo quiero cambiar las reglas, entonces por supuesto que las cambio en el sentido que favorezca a los que ya han sido favorecidos por ello, porque es la única posibilidad que tengo de cambiar las reglas. Similar cuestión pasó en relación al bosque nativo. Hay un montón de temas pendientes en cuanto al manejo del bosque nativo, y la ley de bosque nativo estuvo tramitándose en el Congreso por 18 años. La misma historia les podría contar respecto del convenio 169 de la OIT, que se refiere a la relación de los pueblos originarios con los recursos naturales, que también se estuvo tramitando por alrededor de 18 años en el Congreso. ¿Y para qué vamos a hablar de la Ley General de Urbanismo y Construcción? Impuesta en dictadura y a la cual no será hecha ninguna reforma sistemática. Por supuesto que hay reformas puntuales, los temas de la declaratoria de utilidad pública, alguno que otro proyecto de ley, las modificaciones que se hizo en esta ley que salió de la Comisión Engel, del mercado, de la regulación del mercado del suelo, pero modificación sistemática para nada, ¿no es cierto? Y a la vez es importante mostrar que, claro, no es muy sorprendente este resultado, porque precisamente lo que se trató de hacer en la Constitución del 80, a través de este arreglo Franco de Vita, en el que no basta la mayoría para cambiar las cosas, fue precisamente que las cosas no cambiaron. Y eso no puede ser totalmente un resultado esperable en ámbitos en donde está en juego la propiedad privada. Porque el uso en un país donde todo se privatizó, el uso de los recursos naturales y los bienes comunes tienen que enfrentar la barrera de la propiedad privada. Eso es lo que hizo básicamente la práctica que se generó al amparo de la Constitución del 80. Eligió la barrera de la propiedad privada sobre el uso y acceso de los bienes comunes. Y fíjense que además de esta irresponsividad o falta de respuesta de la política frente a las demandas ciudadanas en torno al uso y acceso de los bienes comunes y los recursos naturales, también hay que decir que en algunos casos que el Congreso hizo algunas cosas, el Tribunal Constitucional no le dejó. Ya les ponía el ejemplo, hace algunos instantes les ponía el ejemplo de la primera reforma de la ley de pesca. Hay que decir que cuando se dictó la ley de bases de medio ambiente, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la regla que permitía establecer, fíjense, la restricción vehicular, porque estimaba que era una gran vulneración al derecho de propiedad privada. E irónicamente, como no era evidentemente una gran vulneración al derecho privado, esta terminó siendo impuesta de facto por decreto, y es lo que toleramos hasta el día de hoy. Y uno podría decir, ya, pero ok, esos fallos son antiguos, el de la ley de pesca es del 90, el de la ley de base de medio ambiente es del 94. Pero fíjense que hace un año, el 2018, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una norma que modificaba el Código de Aguas para permitirle a la Dirección General de Aguas sancionar a ella directamente los incumplimientos al Código. ¿Por qué? Esto era una norma importante, porque en el sistema del Código de Aguas, si es que hay un incumplimiento, la Dirección General de Aguas no puede sancionar directamente. ¿Saben qué hay que hacer? El que se sienta afectado por incumplimiento simplemente puede denunciar a la DGA o bien denunciar ante el juzgado de policía local, casi como si fuera una multa de tránsito, y ahí ver qué pasa. O sea, yo creo que el hecho de que el Código de Aguas diga que estos incumplimientos deben ser denunciados ante el juzgado de policía local, que en realidad no es un juzgado, ¿no? Es parte de las municipalidades y está para cuestiones bien pedestres como la multa de tránsito, muestra de alguna manera el ninguneo o lo irrelevante que es para la Constitución del 80 el estatus de alguien que no sea el propietario de las aguas. Entonces, esa es la situación un poco, así se ha materializado el proyecto constitucional de la dictadura en el ámbito de los bienes comunes y de los recursos naturales. Y ahora, afortunadamente, como decía John, se ha abierto una puerta para cambiar esto. Yo creo que el acuerdo que se suscribió fue en la madrugada del viernes
le dio la muerte a la Constitución del 80. Algunos todavía están pataleando, pero desde el momento que firmaron ese acuerdo ya murió la Constitución de 1980. Y entonces hay que pensar en qué hacemos hacia el futuro con todos estos temas. Y yo diría que tenemos tres grandes desafíos, o sea, tenemos muchísimos más, ¿no? Pero yo simplemente quisiera, por razones de tiempo, concentrarme en tres grandes desafíos. Primero que nada, el tema de la regulación del derecho de propiedad privada. Y yo veo muy difícil, si no imposible, que aún con la regla de los 2/3 para establecer contenido de la Constitución, no se vaya a establecer una regla de protección a la propiedad privada. Entonces la pregunta relevante es cuál va a ser el contenido, o cuál debiese ser razonablemente el contenido de una regla que proteja la propiedad privada, de forma tal que esta no se vuelve en una regla que obstaculice cambios que son necesarios. Y ahí, claro, quizás el único arreglo que se puede establecer es dejar bien claro que la propiedad privada solo se protege frente a expropiaciones, no frente a regulaciones. Y explico a continuación a qué se refiere esta distinción entre expropiación y regulación. Por ejemplo, si es que yo digo, yo soy Estado y me quiero quedar con un derecho de agua que tiene la compañía Antofagasta Minerals sobre un río en el norte y me quiero quedar con todo ese derecho de agua, estoy expropiando ese derecho de agua. Ustedes comprenderán que no sucede lo mismo si es que yo Estado digo y dicto una regla general que diga todos los titulares, todos los dueños de derecho de agua, para preservar el medio ambiente, deberán reducir su consumo en 30%. Lo primero es una expropiación. Yo estoy tomando, yo Estado tomo algo que era de un privado y lo hago mío, lo incorporo a mi patrimonio. En el segundo caso no estoy incorporando nada a mi patrimonio, estoy estableciendo una regla para la mejor administración de un bien con miras al bien común. Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado bajo la Constitución del 80? Que no solo ha pasado en Chile, ha pasado en casi todos lados donde se encuentra garantizado el derecho de propiedad. Se ha tratado de igualar expropiación con regulación, y por supuesto que esa es una movida tremendamente conveniente y práctica, porque si es que igualamos regulación con expropiación, quiere decir que cada vez que tratemos de establecer una regla para el uso racional de un recurso, solo lo podemos hacer si es que pagamos el valor de mercado de aquel bien con el cual ni siquiera nos estamos quedando. Entonces, una cuestión que es crucial en la nueva Constitución es que si vamos a tener una cláusula de propiedad, que yo repito, veo difícil que no se tenga una cláusula de propiedad, establecer claramente que las regulaciones no son expropiaciones. Hacerse cargo frontalmente de ese problema, porque eso es lo que nos ha impedido avanzar en modificaciones, porque fíjense que durante la vigencia de la Constitución del 80, muy rara vez alguien ha planteado nacionalización de recursos naturales, quizá en el último tiempo más, pero no se ha planteado tanto esto, más bien lo que se ha hecho es regulemos el uso de las aguas, bajemos el consumo. En cuanto al uso de las ciudades, regulemos más los permisos de construcción, démosles más potestades a los órganos del Estado que hacen planificación del territorio. Y la respuesta es siempre no, porque eso puede disminuir el valor de nuestras inversiones. Ok, pero la Constitución no puede proteger el valor de las inversiones. La Constitución lo único que puede proteger es que el Estado no te quite un bien. Entonces, ese paso, que no es tan fácil de ver, es crucial. Es la única manera en que se puede despejar una vía para poder hacer políticas públicas sensatas en el tema que nos compete. Porque de lo contrario vamos a tener que estar, cada vez que tratemos de hacer un cambio, y tal como ha sido el caso hasta ahora, vamos a tener que estar negociando uno a uno con los potenciales afectados, siendo que en verdad a nadie se le está quitando nada, simplemente se le están cambiando las reglas del juego, cosa que sucede comúnmente en la vida, si la vida es cambio. Dicho eso, una segunda cuestión que conviene analizar aquí es lo relativo al uso privativo o uso privado de bienes comunes o bienes públicos. Por ejemplo, las aguas, ¿no? Las aguas técnicamente, o sea, desde la perspectiva como de la regulación legal, es el mejor ejemplo de hablar de bienes comunes, porque bienes comunes en realidad es una categoría que es complicada, ¿no? A lo que voy. Los cientistas políticos, los economistas, los abogados, los arquitectos no tenemos el mismo concepto de bien común. Entonces yo quisiera identificar
porque es el que mejor manejo. Después, si quieren, podemos movernos a otro ejemplo. El bien común con la categoría legal pertinente para eso, cuando digo bien común, bienes comunes, que son los bienes nacionales de uso público. ¿Qué dice el Código Civil con respecto a los bienes nacionales de uso público? El Código Civil hace una promesa bastante importante relativa a esta clase de bienes. Dice, son aquellos cuyo uso y goce queda reservado a la nación toda. No solo eso, dice, su uso y goce debe pertenecer a la nación toda. Fíjense, debe pertenecer a la nación toda. Pero ¿qué sucede? En la práctica vemos que las aguas, el uso y goce de las aguas está lejos de pertenecernos a todos nosotros. Entonces, eso plantea una pregunta que es súper interesante, ¿no? ¿Puede el Estado disponer, entregarle recursos que son de todos a un privado para que lucre a partir de su uso? Es cierto que hay una literatura que es bastante, que es la literatura de bienes comunes, que dice que para administrar bien los bienes comunes, para que no se produzca eso que se le llamó la tragedia de los comunes, no sé si han escuchado hablar de la tragedia de los comunes, que es esta idea que habiendo un bien común, por ejemplo, el pasto en un campo, ¿no? El pasto donde van a comer las vacas de todas las propiedades que están cerca de esa zona, si es que ese pasto es de todos, finalmente ese pasto termina siendo sobreexplotado. Entonces eso lleva a la necesidad de establecer algún sistema regulatorio, de establecer alguna regla para precaver la sobreexplotación de ese bien común. Y ese esquema regulatorio o esas reglas, según este famoso trabajo La tragedia de las comunes, pueden ser dos. O bien regulación por parte del Estado, o bien establecer derechos de propiedad privada. Entonces, claro, el tema de regular y asignar uso privativo sobre los recursos naturales tiene algún pedigrí, tiene algún apoyo en la literatura sobre gestión de los bienes comunes. Dicho eso, lo que uno podría sostener es que, no obstante aquello, la manera en que se hizo esa privatización en Chile es aberrante. Porque en el fondo, ¿qué sucede? Se le regaló a los privados los derechos de agua, al primero que llegaba se lo quedaba, no se le establecieron condiciones en el momento de asignarlo que permitieran compatibilizar su uso privado con el resguardo del bien común. Se le pasó el agua tal como si fuera esta botella o como si fuera un zapato o un bien que se puede comprar en el mercado, un bien privado al fin y al cabo. Y eso, por supuesto, llevó a desnaturalizar totalmente el carácter público del agua. Entonces, otro tanto podría ser dicho con respecto a las cuotas de pesca, ¿no? No sé si escucharon hablar de esta famosa historia de las cuotas de pesca y las 7 familias que en el año 2012 se regalaron a estos grupos. Pues bien, es la misma lógica, se regalan las cuotas de pesca. Y está bien, puede tener sentido, es cierto, no podemos tener ya los mares abiertos para que alguien llegue y pesque lo que quiera, porque eso tampoco sería bueno para la sustentabilidad de los recursos pesqueros. Pero ok, si vamos a tener que cerrar, y si es que solo algunos, por la naturaleza de las cosas, pueden pescar, están obteniendo un privilegio, están obteniendo, o sea, no solo están teniendo un acceso al recurso natural, sino que están teniendo un privilegio, y un privilegio que se traduce en una enorme renta, porque son los únicos que pueden tener acceso a ese recurso y transarlo. Entonces, tenemos que regular mucho más ese tipo de, valga la redundancia, regulaciones, ¿no? Y en ese sentido, lo que me parece a mí es que la Constitución debiese, idealmente, también incluir una cláusula, una disposición en cuanto a la obligación del Estado de cautelar los bienes comunes, y que cada decisión de gestión que se haga sobre los bienes comunes tenga que tener una justificación de bien común y establezca específicamente qué elementos va a incorporar para resguardar el bien común. Eso me parece que, como base, porque las normas constitucionales tienen que ser mínimas y básicas, es lo más sensato. Porque claro, uno no puede saber de buenas a primeras si es que quizás algún recurso bajo algunas condiciones con ciertos usuarios
puede ser privatizado, ¿no? Porque cuando digo privatizado no estoy pensando necesariamente en la gran empresa, en la gran familia. Estoy pensando de repente en gestión comunitaria, cosas de ese tipo. Otro tipo de usuarios, ¿me entienden? Entonces yo creo que cerrarlo de antemano eso es complejo, pero lo que sí se puede establecer es una norma, insisto, que obliga al Estado a fundamentar en el bien común la asignación y manejo de estos recursos naturales. Y lo último que quisiera decir, y con esto ya cierro, es que si dictamos una nueva constitución, quizá una de las cosas que no va a quedar en la nueva constitución, y yo espero que no quede, son disposiciones como las que están en el artículo, en los incisos finales del artículo 19, número 24 de la Constitución. El artículo 19, número 24 establece el derecho de propiedad privada. Y si es que alguno tiene paciencia y le dan ganas, como hartas y hartos de ustedes ahora están leyendo la Constitución, yo les digo, ni siquiera léanlo, pero échenle una mirada, vean por encima el 19, número 24, porque es una cosa tremenda. Tiene 8 o 9 incisos, es un manual, es una norma técnica. Y es todo lo que una constitución no debiese ser. Si la constitución no está para hacer el trazado fino, la constitución no está para hacer normas técnicas, está para establecer una base a partir de la cual podamos resolver los desacuerdos que podemos tener frente a un montón de temas. Entonces, pues bien, dentro de esa cosa que tenemos en la Constitución del 80, los incisos finales del artículo 1994 establecen la propiedad sobre los privados sobre las concesiones mineras y la propiedad de los privados sobre los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, ¿qué sucede? Si es que cambia la Constitución y esas reglas ya no se establecen más en la nueva Constitución, se va a tener que establecer una nueva regulación del uso de los recursos minerales y del uso de las aguas. Y seguramente esa nueva regulación, y yo espero que esa nueva regulación no se establezca en la Constitución, sino que sea objeto de una ley específica. Pero seguramente va a transcurrir algún lapso de tiempo entre la reforma constitucional y la dictación de esa ley específica. Entonces es súper importante dictar disposiciones transitorias, pero cuando digo que hay que dictar disposiciones transitorias o normas transitorias no me quiero quedar ahí, porque tal como en el tema de los recursos naturales, el diablo está en el detalle y es súper relevante, detalle en el buen sentido de la palabra, no es incisos como el 1994, pero un párrafo donde se señale de manera bastante clara que hay un plazo para establecer la regla transitoria y que en ningún caso, en el evento que no se establezca la regla transitoria, y tal como está sucediendo con la discusión actual de los 2/3 y el acuerdo, en ningún caso, si en el evento que no se dicte la regla transitoria, en ningún caso se entenderá que sigue vigente el Código de Agua y el Código de Minería actual. Eso quería decirles y bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los dos. Supongo que están llenos de preguntas o comentarios que quisieran compartir, así que levanten la mano y yo les voy llevando el micrófono. Partimos allá atrás. Por favor, si pueden decir su nombre y de dónde vienen, si son vecinos o de la facultad o profesores. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Álvaro Medina, trabajo aquí en la UTEN, soy el director del Departamento de Cartografía. Muy interesante, yo rescato las exposiciones por los contenidos que ellas tienen y por las aclaratorias que ellas son. Hay dos cuestiones fundamentales y quedan muy claros los dos expositores. Uno tiene que ver con el tema de la el tema de la legalidad, la institucionalidad, lo que tiene que ver con el mecanismo, y el otro tiene que ver con los contenidos. ¿Ya? Coincido con el expositor primero, que tiene que ver con el modo y la forma. Bueno, ante el escenario que teníamos y que seguimos teniendo, había que tener un mecanismo de salida. ¿Ya? El mecanismo de salida se hizo a través de la instancia política por excelencia, una de las instancias políticas por excelencia de este país, y creo que era el mecanismo, o el único mecanismo que teníamos en ese momento, y yo estoy plenamente de acuerdo en que era la mejor salida que nosotros podíamos tener en este momento para el drama que estábamos viviendo, donde ya estamos acumulando 22 muertos, si es que no me equivoco. ¿Ya? Y en segundo lugar, es un proceso legítimo con estas condiciones del juego,
No nos deja contentos a todos, pero por lo menos es una salida que nosotros nos permite aliviar la presión y nos permite lo más importante. Uno, trabajar sobre un papel en blanco, y dos, poder tener una nueva constitución y desligarnos de una vez por todas de la constitución de la dictadura. Y en segundo lugar, con los contenidos, que aquí en los contenidos, lógicamente uno piensa inmediatamente en los 2/3, ¿ya? Porque los 2/3 van para un lado y van para el otro, en el sentido de que alguien podría decir, o se podría pensar de que los bienes nacionales de uso público, en el caso específico del agua, es de propiedad pública y por lo tanto necesitan los 2/3, y otro podría ser, no, es que esto es privado y por lo tanto también necesita los 2/3, ¿ya? Siendo ello así, y echando mano a los muy buenos ejemplos que dio el expositor en lo que tiene que ver con los derechos de propiedad. Uno, esperemos ya que cuestiones de este tipo se resuelvan, y dos, veamos y apliquemos, y en eso tiene que quedar claramente muy claro en la Constitución respecto a cuáles van a ser los mecanismos de sanción, ¿ya? Respecto a lo que son los bienes nacionales de uso público, por ejemplo, o lo que es de propiedad de toda la nación, ¿ya? Nuestro codificador dejó bien clarito cuáles son los bienes nacionales de uso público, y me viene a la cabeza el ejemplo de este señor que estaba parado en el lago, ¿ya? Y decía que estaba dentro de su propiedad privada. Él era abogado, me imagino que se tiene que haber dado una vuelta por el Código Civil, ¿ya? Y tiene que haber entendido plenamente él de que no estaba parado, ¿ya?, en su propiedad privada, sino que estaba parado dentro de lo que es el bien nacional de uso público, ¿ya? Y no se requiere ser muy inteligente, y había que leer el Código Civil, y él era abogado y tiene que haberlo hecho. Coincido, la regulación al dominio va a tener que ser una regulación estricta, y esta Constitución va a tener que decir cuáles van a ser los mecanismos para que esas regulaciones se especifiquen, esas regulaciones se respeten, y no tengamos otra vez otros pentas u otros soquimichos. Eso. Buenos días, mi nombre es Pablo Suárez, académico acá en la UNEM. Me parece que en uno de los discursos del primer compañero expositor hay una contradicción y una suerte, que por favor no lo tome mal, ¿ya?, pero una suerte de ingenuidad política. Yo no estoy de acuerdo con el acuerdo. Y señalando al mismo Franco de Vita, no basta el acuerdo. Hay situaciones súper importantes y hay un discurso contradictorio. La clase política electa fue regulada por la constitución política que actualmente cuestionamos. La correlación de fuerzas que existe políticamente hoy día en el Parlamento ha sido producto de una ley establecida en la Constitución Política del Estado que hoy día nosotros rechazamos. Creo que en este acuerdo, o con esa posición de decir es lo más adecuado, se le está prestando ropa en el sentido más metafórico y popular que tenemos nosotros, la clase política, absolutamente deslegitimada. Pienso que cuando digo no basta, se requería incorporar de alguna manera las voces de la auténtica sociedad civil. El presidente de la República invitó como representante de la sociedad civil a la hija de Patricio Aylwin, y se supone recibió la demanda de la sociedad civil. Yo no veo en esas invitaciones que él hizo ni a representantes de la CUT, ni a representantes de la NEF, ni la FENAT, ni de todas las organizaciones de carácter civil en esas invitaciones. Cuando yo digo no basta, falta la parte de la sociedad civil. Me gustaría que pudiera a lo mejor debatir, entrar en un diálogo político respecto a esto. El compañero que expuso las partes más concretas me pareció muy interesante su exposición, pero me gustaría que se refiriera un poco al Estado subsidiario versus el Estado solidario. Y me parece que ahí es súper importante para implementar políticas públicas, implementar políticas sociales, el comprender Estado subsidiario o Estado solidario. Eso.
Si no se les va a olvidar. Mi nombre es Yolanda Acevedo y estoy acá porque soy vecina y porque colaboro con el profesor Rosenman en el taller de arquitectura. Yo agradezco a la Escuela de Arquitectura esta charla y a los expositores. Particularmente quiero solicitarle a Matías, dado que él mencionó la Ley General de Urbanismo y Construcciones, muy en particular, si ustedes en sus múltiples talleres de reflexión han visualizado la alternativa de que esta ley tenga algún sentido. Eso, gracias. ¿O parto yo después? Sí, estoy aquí, el micrófono está más cerca. Bueno, agradezco todas las preguntas y comentarios. Voy a meterme un poco en lo que tú mencionabas recién respecto al acuerdo, y yo creo que es importante poner el acuerdo en un contexto. Y sí, yo estoy de acuerdo que el acuerdo, y estoy diciendo tanto acuerdo entre intencionalmente y medio en serio, medio en broma, medio en serio. Sí, efectivamente el acuerdo no basta, hay cosas pendientes, pero por otro lado yo diría que una buena manera de entender el acuerdo, y esto es una reflexión de mi amigo y colega, el profesor Domingo Loera, es desde la lógica que lo que se está haciendo mediante el acuerdo, la mejor lectura de ese acuerdo es verlo pensando en que es una cuestión táctica, y lo que se está haciendo acá es usar la institucionalidad existente, en este caso la práctica política existente y los partidos existentes, para desvestirse de ella. O sea, en el fondo, bajo las circunstancias que se estaban dando en ese minuto, esa era quizás la única forma que se tenía de avanzar y de correr el cerco. Y eso es tremendamente valioso. Ahora bien, por supuesto, el acuerdo se queda corto. No basta, le faltan muchas cosas al acuerdo y se tiene que avanzar muchísimo más en temas de participación. De eso no hay ninguna duda. Pero yo insisto, dentro del contexto que se da y pensándolo en esta lógica táctica, creo que el acuerdo es valioso. Ahora, respecto al tema de la subsidiariedad, he hablado mucho los últimos días, entonces como que se me traba la lengua. La subsidiariedad versus solidaridad. A ver, la verdad es que la subsidiariedad tiene varios entendimientos, hay varias comprensiones de la subsidiariedad. O sea, por ejemplo, en la Unión Europea, cuando uno habla de subsidiariedad, es para decir que la Unión Europea, la Federación, no debe intervenir en aquellos aspectos que sean de competencia de los Estados. O sea, en otras palabras, la subsidiariedad, bien entendida, es una regla de distribución de competencia. ¿Cómo opera esa regla de distribución de competencia en el contexto chileno? ¿O cómo se ha tratado de decir que opera? Se ha tratado de decir que opera de la siguiente lógica. El Estado solo debe intervenir en todos aquellos ámbitos en que no pueda el privado. Es una regla de competencia entre el Estado y el mercado. Y la verdad es que si bien la Constitución en ningún momento habla expresamente de subsidiariedad, es cosa de ver varias de sus disposiciones y uno se da cuenta que sí, se establece un Estado subsidiario. Y uno encuentra el Estado subsidiario, por ejemplo, cuando la Constitución habla en la regulación del derecho a la seguridad social que podrán haber prestadores privados, cuando también abre la puerta a prestadores privados en el ámbito de la educación al consagrar la libertad de enseñanza, o cuando dice que para constituir una empresa pública solo se puede hacer mediante ley de quórum calificado. O sea, ahí está el principio de subsidiariedad, aunque no lo diga explícitamente, esas disposiciones también
de alguna manera lo establecen. Lo propio podría ser dicho de las normas contenidas en la regulación de la propiedad respecto a los derechos de aprovechamiento de agua y las concesiones mineras. Ahora bien, yo diría que ese entendimiento de la subsidiariedad, que ya es bastante radical, se ha quedado corto frente a la práctica durante la vigencia de la Constitución del 80. Porque ¿cómo se ha llegado a entender la subsidiariedad? Estoy pensando aquí, por ejemplo, en el regalo de las cuotas de pesca, estoy pensando aquí en esta cosa que sucede en un montón de ámbitos, la construcción de vivienda social, la provisión de educación, donde estamos llenos de subsidios a la oferta. Se dice que es un subsidio a la demanda, pero en realidad es un subsidio a la oferta, porque el Estado le da lucas, le da plata a los privados. Y entonces, ¿qué termina sucediendo? Aquí la redundancia se torna importante, ¿no? O sea, la palabra más que la redundancia, quiero decir. Subsidiariedad, el principio de subsidiariedad se termina comportando no como una regla de distribución de competencia entre el Estado y el mercado, sino como una regla que determina que el Estado debe subsidiar al mercado. A eso nos ha llegado la subsidiariedad. Y eso es súper complejo, porque si lo relacionamos con la solidaridad, yo ahí veo una de las grandes causas de este estallido social. ¿En qué sentido? Porque se dice, ok, tenemos un sistema donde queremos que cada uno se rasque con sus propias uñas. No podemos dar plata para pensiones, no podemos dar plata para salud, no podemos dar plata para educación. Pero sin embargo pasamos dándole plata a los privados que gestionan esas cosas. Y eso por supuesto que genera rabia. Entonces yo creo que ese es un aspecto clave. La relación Estado subsidiario versus solidaridad. Y cómo destruir la solidaridad mediante la interpretación más radical posible de la que se haya llegado de la idea de subsidiariedad, que es dándole directamente subsidios a los privados. Ahora, habiendo dicho eso y en relación a la pregunta sobre la Ley General de Urbanismo y Construcción, la verdad es que todavía no hemos hablado mucho de eso porque estamos en una etapa como del trazado muy grueso, ¿no? Como que son como muchas las discusiones de día a día, por ejemplo, pensar cómo defender el tema de los 2/3, la hoja en blanco, pero sin duda que ese va a ser un tema que va a entrar, porque en el fondo la Ley General de Urbanismo y Construcción nos aleja mucho de lo que son las discusiones modernas en este ámbito. O sea, no hay derecho a la ciudad en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Entonces, sin duda que es un aspecto que va a tener que ser pensado. Y habrá que ver si es que en su momento están los consensos para incluir en la Constitución, si no un derecho a la ciudad, algún derecho o alguna regulación sobre el uso y acceso a los bienes comunes, diría yo. Bien, yo voy a hacer cargo de la pregunta y el comentario de Paulo. Estamos de acuerdo. Entonces, lo que acá dijimos es que no basta. No basta el sistema proporcional para designar a los diputados. Hay que solucionar cómo va a operar los mecanismos de paridad de género. No basta porque es necesario que se designen cuotas que sean proporcionales a los pueblos indígenas para que sean representantes en esa convención. No basta porque las inhabilidades que ese acuerdo establece son insuficientes para evitar conflictos de interés. No basta porque todavía no se ha dicho qué es lo que va a pasar si es que eventualmente en el plebiscito de salida se rechaza el proyecto que ha sido aceptado. La derecha hoy día está diciendo que lo que va a suceder es que la Constitución de 1980 va a ser la norma supletoria en caso de que se rechace. Eso es inaceptable. No basta en un conjunto de cosas. No basta en un conjunto de cosas y estamos de acuerdo en eso. Ahora, la ingenuidad en la política se trata de no ser capaz de entender la correlación de fuerzas políticas que están en juego y no actuar políticamente de acuerdo a esa correlación de fuerzas. Yo acá que soy muy enfático. La manifestación social que logró que los partidos políticos firmasen el acuerdo que firmaron la semana pasada es el mayor triunfo de la izquierda, yo quiero poner esas palabras, es el mayor triunfo que la izquierda ha conseguido en los últimos 50 años. Es el mayor triunfo. Hoy día, como decía Matías, nos estamos comenzando a desvestir de ese instrumento por el que
en contra del que hemos luchado desde que esa Constitución existe. Este es el primer paso. Esto era inusitado hace tan solo un mes atrás. Y por eso digo que este es el mayor triunfo de la izquierda. La derecha hoy día está de rodillas. Ahora, a pesar de que este ha sido el mayor triunfo de la izquierda en los últimos 50 años, hoy día una parte de la izquierda se está poniendo en la posición del derrotado. Y mientras la izquierda se está poniendo en la posición del derrotado, es la derecha la que se está poniendo en la posición del triunfador. Yo creo, y lo digo humildemente, y también con todo respeto, yo creo que eso es ingenuidad política. Porque hoy día lo que tiene que hacer la izquierda es hacerse cargo de este triunfo y entender que bajo la correlación de fuerzas políticas existentes, el rol es empujar este acuerdo para lograr generar un órgano que sea lo más representativo posible, porque es en ese órgano donde se van a dar las discusiones de fondo. Es ahí donde se va a dar la pelea. Hoy día, por supuesto, que hay que fijar los mecanismos, los procedimientos que permitan que la discusión que se dé en ese foro sea la discusión más representativa posible, ¿cierto? Que en ese foro sea posible que todos aquellos problemas que Matías acaba de anunciar sean eliminados de la Constitución, de modo tal que podamos avanzar en luchas que han sido consistentemente dadas por el pueblo chileno y que han sido consistentemente rechazadas por el orden impuesto. Ahora, lo que tú dices es cierto, y esto ya estamos dentro del plano de la teoría constitucional, ¿cierto? Cuando surge una nueva constitución, esa nueva constitución establece un orden que se levanta en contra del orden constituido. La Revolución Francesa, ¿cierto?, que es quizás el ejemplo más radical, supuso necesariamente desprenderse no solo de la estructura política e institucional existente, sino que de sus líderes. Hubo que descabezarlos, cortarles la cabeza. Y por lo tanto, evidentemente que en ese caso, la Asamblea Constituyente tenía que hacerse inmediatamente cargo de asumir todos los roles estatales que antes correspondían a la autoridad que estaba instituida, por supuesto. La pregunta es, ¿estamos en la misma situación? O sea, si leemos que estamos en la misma situación y que por lo tanto hoy día lo que tiene que suceder es que el pueblo cree una asamblea que deje atrás toda la institucionalidad existente y que se ponga por sobre el orden instituido, yo no sé a dónde nos puede llevar eso. Creo que soy un poco más cauteloso, a lo mejor eso me hace ser más del centro que de la izquierda, no sé. Pero yo creo que acá tenemos un deber de resultado antes que un deber instrumental. Por supuesto que el instrumento va a ser fundamental para el resultado y tenemos que poner toda la fuerza que sea necesaria para que ese instrumento permita el resultado, que es el resultado aspirado por la movilización social. Pero también hay que ser consciente que este es un país en el que existen múltiples diferencias. Y una asamblea constituyente, nos guste o no nos guste, necesariamente tiene que representar todos esos intereses. La derecha va a tener que estar sentada ahí. Vamos a tener que sentarnos, o quienes vayan a sentarse en una mesa y resolver las diferencias que existen. La gracia de todo esto es que hoy día están dadas las condiciones, o está dada la oportunidad para que eso suceda. Hoy día eso es posible. Hace un mes atrás simplemente no era posible. Y ahí yo estoy en desacuerdo con algo que dijo Matías, porque Matías dijo que la Constitución de 1980 murió el jueves pasado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que se firmó el jueves pasado fue una promesa entre políticos para hacer las reformas legales y constitucionales que son necesarias para comenzar esto. Esto todavía no comienza. Ya dije, son promesas entre políticos. Y nosotros sabemos el valor que las promesas de los políticos tienen. Lo que yo le diría, si es que tengo alguna autoridad para decir algo a la izquierda, es que concentremos las fuerzas políticas de modo tal que logremos crear las mejores condiciones posibles para que esa transformación se produzca. Porque si es que hoy día tenemos un discurso maximalista, y eso está, yo creo que la UDI tiene que ser muy cuidadoso, porque la UDI está haciendo eso hoy día. La UDI está provocando, está diciendo que si es que no existen los 2/3 dentro de la propia Asamblea Constituyente para lograr un acuerdo completo, entonces la Asamblea Constituyente va a salir sin acuerdo. Están diciendo además que si es que no hay acuerdo, va a regir la Constitución de 1980. La UDI está provocando explícitamente a la izquierda.
que es la que ve en este acuerdo un tongo. Yo lo que espero es que la izquierda no pise el palito, porque si es que lo pisa, se van a producir condiciones distintas a las cuales existieron al momento de la celebración de ese pacto, y por lo tanto la UDI, como lo ha hecho tantas veces, va a patear el tablero y va a decir que las condiciones ya no son las mismas y que por lo tanto este acuerdo ya no vale. Yo creo que la Constitución de 1980 no ha muerto, y hay que ser sumamente enfáticos en eso, porque si es que pensamos que la Constitución de 1980 ya murió, entonces corremos el riesgo de que todo esto fracase. Yo al menos, desde mi perspectiva, de nuevo, como ciudadano, veo esto sumamente frágil, y por eso llamo a todos a ser responsables en lo que hay que hacer para poder lograr que esto funcione. Aquí y acá, ¿vale? ¿Tres? Aquí, Hola, mi nombre es Enrique, soy estudiante de ecoturismo en la Universidad San Sebastián. Y yo quería, en el fondo, me parece súper complejo una cita que te saqué ahí recién, que dice: este acuerdo es el mayor triunfo de la izquierda. Chuta, ¿cuál izquierda? Beatriz Sánchez, Giorgio Jackson. Porque cuando uno dice es el mayor acuerdo de la izquierda, o sea, el mayor triunfo de la izquierda, como una afirmación bastante amplia, ¿no? Y creo que esta afirmación se desprende de un razonamiento bastante tautológico, y creo que te lo voy a tratar de mencionar o un poco explicar por qué creo que es tautológico, pero primero quería decirte que creo que la crisis no es constitucional, como a principio de tu ponencia un poco trataste de desarrollar la idea de que la crisis era constitucional, ¿cierto? Sí, en algún aspecto es constitucional, pero no es solo constitucional, es mucho más profunda que eso. Y planteaste que si la medida, entendiendo que el problema era la crisis constitucional, ¿cierto? Y la medida para la solución de este problema sería este acuerdo, dijiste efectivamente, la medida soluciona el problema, desde un razonamiento bien político, ¿no? De una tesis política. Y yo empiezo a reflexionar y digo, chuta, de alguna manera la calle les dio a ustedes la posibilidad de salir del calor de la estufa, de la institucionalidad, para conversar en estos espacios, ¿cierto? La calle, porque hasta antes de esto no nos habíamos visto las caras, en la calle no nos hemos visto todavía las caras. Y entonces yo creo que el establecimiento de este acuerdo es súper peligroso, más aún con tu frase, porque después dijiste, y aquí vengo un poco a por qué creo que es un razonamiento tautológico, porque dijiste, terminaste hecho tu ponencia con una frase célebre que dejaste como para reflexión, de que la UDI, si es que el proceso se radicalizaba, la UDI podría salirse de este acuerdo. Entonces, si yo llego a aceptar que este acuerdo es el mayor triunfo del movimiento social, y para este acuerdo necesitamos a los políticos sentados en el acuerdo, entonces yo digo, si se sale la UDI, no voy a poder conseguir este acuerdo. Ergo, tengo que oponerme entonces a la radicalización del movimiento en la calle, ¿cierto? Porque si se sale la UDI pierdo esta gran victoria que conseguimos. Y eso creo que es súper peligroso que lo planteé así. Porque no necesitamos a la UDI para cambiar el mundo. Y también creo que es importante que mencionemos, que reflexionemos, y también tú lo mencionaste, que tenemos que entender este acuerdo en un contexto, ¿cierto? En un contexto que está de correlación de fuerza y bla. Estamos en un contexto en que siguen matando cabros en la calle, en que siguen violando los derechos humanos, en que siguen violando detenidos y detenidas en la calle. Ese es el contexto en el que estamos, en que personas se dan la mano con otras personas manchadas sus manos de sangre. Así que seamos un poco más rigurosos al decir que la gran victoria de la izquierda, seamos más rigurosos a tenerle tanto miedo a que la UDI se baje de este acordito firmado entre algunos pocos. Gracias. Buenas tardes, yo soy Susana Gavilanes, trabajo acá en Lotem, con 26 años,
Y bueno, como muchas personas de Ghana, al igual que yo, hemos visto un proceso histórico donde se fueron cediendo, donde la izquierda se fue desperfilando, donde no sabemos quién es quién. Y por lo tanto esto me suele a la alegría ya viene. Porque cuando vivimos ese proceso, con mucho optimismo, la gente que estábamos jóvenes, nos sumamos a ello. Y con mucho optimismo confiamos. Y creímos. Y creímos en algo que iba a ser, que se concretaba. Pero ¿sabes cuál fue el miedo que se metió ahí? Era que si no participábamos, o todo el rato teníamos que aceptar una transición larguísima. Yo nunca sabía cuándo se acababa la transición, porque estábamos amenazados, porque el poder estaba instalado, porque se negoció para que Pinochet, para ceder ciertas cosas, ¿verdad?, obtener ciertas cosas, Pinochet tenía que volver a Chile y no tenía que ser juzgado de la manera en como debiese haber sido. Entonces ahora encuentro que estamos nuevamente en un escenario similar. La diferencia es que, como bien colocan los muchachos en la calle, no somos los mismos del 73 y somos los hijos de los obreros que no pudieron estudiar o a los que mataron. Entonces esa gente que ha sufrido las consecuencias de eso, tanto emocionales como materiales, y los que nos quedamos acá peleando y que sufrimos cuestiones materiales, y con esto no quiero enrostrar a la gente que tuvo que salir exiliada, también eso fue doloroso, pero aquí nos quedamos la gente joven y tuvimos que pelear el espacio que seguimos peleando, porque cuando esa gente joven se mantiene con una actitud, con la frente en alto y sigue peleando, esa persona fue calificada de conflictiva. Yo le he sido en forma reiterada, porque las instituciones tuvieron que aceptar ese estado subsidiario, porque si no quedábamos debajo de la máquina. Entonces, quedar debajo de la máquina quedábamos pobres, más pobres de lo que ya estábamos. Entonces tuvimos que ir cediendo. Y los chilenos nos tuvimos que ir vendiendo y nos colocaron precio. Y hasta el día de hoy nuestros trabajos tienen precio. Las personas en Chile tenemos precio. Y gente que después está avergonzada, arrepentida, porque en su momento colocó precio por un puesto de trabajo. Eso es lo que ocurrió en Chile. Eso es lo que mucha gente denunciamos una y otra vez, aún cuando a lo mejor también caímos en el mismo juego. Y eso creo que ya es insoportable. Entonces, cuando se habla, no quiero personalizar, de que este acuerdo tenemos que aceptarlo o tenemos que tratar de llegar a entender que el proceso es así, no, es aceptar nuevamente algo en la medida de lo posible. Y la medida de lo posible nos llevó a esto. Porque aquí había herramientas para llegar a un momento de decir, a ver, paremos. ¿En qué se transforma una ley que va destruyendo la educación pública? Una ley que no nos acredita, sabiendo que hemos pasado por procesos críticos, y que aquí mismo en esta universidad se dijo, es que la CNA más que CNA parece CNI. Y teníamos que competir con los privados que lo tenían todo. Y nosotros con 4 sillas paradas o con una mesa con 4 patas. Entonces, en esa lógica, entramos en un proceso altamente competitivo, que nos destruyó como personas, que dañó las relaciones humanas. El individualismo se instaló aquí incluso entre los jóvenes. No todos los jóvenes que están ahí en la pelea, dando la cara probablemente, tengan tan arraigado todavía el sentido solidario. Aquí hay una construcción neoliberal. Entonces, efectivamente, este acuerdo no va a tener resultados, porque lamentablemente la clase política nuevamente está entrando en una actitud de, si no lo hacemos, corremos riesgo. Y ya estamos siendo provocados. Jóvenes, hay que medir qué hacemos. Porque la derecha fascista en este país colocó unos rayados horrorosos en la Universidad de Chile el domingo. Este acuerdo no consideró como prioridad incorporar a las mujeres ahora ya, aun cuando aquí hubo una movilización profunda, que tuvo sus distorsiones, que tuvo un montón de cosas cuestionables, pero fue una movilización potente, que no fue ganada por los partidos de izquierda. Se lograron cosas, y ahora en esas mismas distorsiones que nos han hecho, perdemos también cosas. Entonces, cuando no se considera al pueblo originario que está allá en el sur, entregando sus vidas ya a sus jóvenes, este acuerdo está mal en su origen. Y no hay nada que logre justificar aquello. Y no hay nada que logre parar a la gente que está entregándose en las calles. Por lo tanto, aquí hay un tema.
¿Aceptamos la amenaza del fascismo nuevamente? ¿Nos asustamos y nos vamos a nuestras casas? ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Cómo se puede parar eso políticamente para evitar la masacre que también describe Gabriel Salazar cuando dice, luego de que las movilizaciones sociales no se pueden parar, viene la masacre? Esas han sido las respuestas del Estado chileno. La diferencia es que esta movilización social es la más potente de la historia de todo lo que había ocurrido. Ese es el gran conflicto. ¿Cómo resguardamos nuestras tranquilidades mínimas y en especial para el desarrollo de nuestros jóvenes y niños sin que ocurra una masacre con estas amenazas tácitas? No, señor, aquí la derecha nos está provocando. Ayer los jóvenes obligados a presentarse en 2 días. Hoy día, fíjense usted, curiosamente se les ocurrió postergar el plazo, ¿verdad?, hasta diciembre. Pero las horas que tuvieron esas mamás, esos jóvenes, ¿quién se las devuelve? Se está provocando al pueblo chileno. Y por eso el pueblo chileno tiene que ser inteligente. ¿Nos vamos a entregar en bandeja y plata por la pura pasión? No. Tenemos que ponerle cabeza a esto. Y esto lo digo especialmente a la gente joven, que es la que va a dar la cara en la calle. Muchas gracias. Hola, yo soy Igor Rosenman, profesor de taller, cuarto y título en la UTEP, de arquitectura. Mira, para John, sobre todo, para seguir bombardeándote, porque yo creo que siguiendo en la misma línea de pensamiento de los que hablaron, yo fíjate que tengo una hipótesis distinta con lo que está detrás, que es cierto, hay un impulso fuerte por cambiar la Constitución y está en una crisis constitucional, pero detrás de eso, yo creo que eso es más fuerte todavía y se pone Constitución con algo que no es cambiar la Constitución, es cambiar el sistema capitalista neoliberal que tenemos ahora. Es un cambio de modelo, de paradigma, es una cuestión súper más profunda que el movimiento social tiene detrás, adelante y por todos lados. O sea, digamos, los cabros que están haciendo barricadas, rompiendo los semáforos, están en eso mismo, de otra manera, son distintas formas de lucha, ya podemos cuestionarla, pero en definitiva, si tú ves lo que pasa en las marchas, es decir, es un acompañamiento, los cabros están adelante, yo estoy atrás, yo soy pacífico, pero seguimos lo mismo. Lo que queremos es cambios profundos de nuestro sistema social y económico. Eso es. Entonces se dice, es que también, ya apartamos por la Constitución, porque tal vez eso, y efectivamente lo que está planteando Matías, efectivamente, pero va a ser lento, porque la Constitución, si logramos establecer los derechos, la vivienda, que yo creo que no han hablado, pero digamos de los derechos fundamentales, tal vez de ahí surjan las leyes y podemos cambiar la ley y la vivienda va a ser más justa, va a haber vivienda digna y haya más presupuesto del Estado para hacer, etcétera, 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 y sea un Estado benefactor y no subsidiario. Para allá. Pero entonces se pone la Constitución primero. Entonces yo te voy a hablar desde la izquierda, porque yo soy de izquierda, profundamente. La izquierda, mira, el movimiento histórico que ha venido desde la izquierda, desde el Partido Obrero, el PC, el socialista, que llegó hasta la Unidad Popular, logró un proceso de Unidad Popular. Lo hizo con pura lucha callejera, muertes, matanzas. Yo creo, y la dictadura, y algunos políticos tienen un pésimo diagnóstico de esto, porque los que votamos la dictadura, viejo, no es la asamblea de civilidad, como dicen algunos, es todo el proceso de lucha del pueblo. Yo fui carne de cañón, te lo digo. Yo fui secuestrado, yo fui torturado, fui detenido político consecutivamente y seguí luchando. Y yo estoy dando un ejemplo de mí, con todo el pueblo, de todos los que luchamos por eso. Todos los que fuimos carne para votar la dictadura, y lo hicimos el pueblo en la calle, viejo. Lo hicimos en la calle. Y ahí es donde se producen los cambios profundos. Fuimos derrotados, así, la Unidad Popular fue derrotada, así, pero ya. Pero los cambios, la dictadura se fue, Pinochet, digamos, salió en la forma así, media rara, pero salió por toda esa lucha que tuvimos, no por la asamblea ni por los acuerdos que hubo. La izquierda se empezó a superestructurar arriba, hasta el PC empezó a negociar, por eso yo me salí de ahí. Existe, ¿me entiendes? O sea, empieza a desvirtuarse los procesos populares. Entonces, si yo te hablo desde la izquierda, uno debería pensar, y te voy a hacer una pregunta ahora a los dos. Voy a
terminar una pregunta. Digo, si desde los procesos desde abajo, ya que ningún partido de izquierda antes estaba abajo, se fue para arriba, claramente. No hay base, no está el PS abajo, no está el PS en el movimiento popular, no está abajo en la población. Yo, mira, no sé, yo sé que ustedes han ido a cabildos, pero yo estuve en un cabildo, en la Paseo Bulnes, donde estaba el pueblo, estaban los sin casa, estaba la gente bajo recursos, todos. O sea, yo era una persona rara, que ayudé en términos técnicos de cómo podría hacerse una política de vivienda, la constitución y el derecho a la vivienda. ¿Sabes qué? Ahí yo me di cuenta que en el pueblo, no sé por qué, cómo, porque el sistema educacional, no sé, es pésimo, pero había inteligencia, acertado, cultura, conocimiento, claridad. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué los políticos no se sentaron a esa mesa con la derecha? Da lo mismo que se salga a la derecha, porque hoy día en el acuerdo no está el Partido Comunista y siguen funcionando las cosas. Lo que podemos hacer es que, claro, en esta lucha, hacer que se exprese en el plebiscito, la forma de hacer este plebiscito, la Asamblea Constituyente, se exprese todo ese mundo popular, que es el que yo creo que está en la calle, que ha aumentado porque la clase media se ha popularizado por la injusticia y la desigualdad. Entonces, ese pueblo es cada vez más amplio. Es el que logró sacar a Allende como presidente. Entonces, yo no digo que vayamos a lo mismo, pero lo que estoy diciendo es que si ustedes ven posible de hacer un cambio del sistema electoral, del CERVEL, como para que esa gente que yo veía en el Cabildo, de verdad yo digo, ellos van a estar representados en la Asamblea Constituyente, esto que están planteando de sus cosas, de su vida cotidiana, de las restricciones que tienen para postular los subsidios. Había un mapuche que era tan claro en términos de sus derechos y de hacer una sociedad, una nación plurinacional, etc. Yo de verdad, si no hay un cambio de la elección, o sea, que los cabildos se validen, los que se han hecho ahora, que los representantes sean comunales, sean barriales, que puedan postular ese tipo de personas y que no sea el sistema de hoy día de diputados otro, pensemos otro. A lo mejor va a tomar más tiempo, pero es absolutamente, si de verdad queremos transformarla, de verdad, la institución tiene que empezar a cambiar ahora, la institución, si se puede hacer. Es decir, en definitiva, la pregunta ¿es posible, es factible que nosotros tengamos hoy día ciertas señales de cambio de modelo? Que a lo mejor tendría que renunciar Piñera, no sé, pero cambios concretos de modelo, el tema de subsidios, que son procesos largos, yo sé, pero podemos dar señales, podemos comenzar con algo. Paralelamente, tener más tiempo para reformar todo el tema de elecciones y hacer un plebiscito de verdad, suponiendo que, es decir, o dándole más tiempo, no sé, pero que es claro que el acuerdo tiene que... Yo no entiendo por qué no estuvo en el acuerdo de la unidad social, este movimiento donde están todas las organizaciones. ¿Qué costaba hacer eso? Sentar a la mesa a ellos también. Entonces, si no se hizo, por lo menos ahora el proceso, considere todo ese movimiento popular con las organizaciones. Si hay una lista clara, está hecha la lista de todas las organizaciones sociales. Eso es. Gracias. Sí, que conteste, porque si no, a las 12 se cierra todo. Bueno, antes que nada, gracias por los comentarios. Son comentarios que vienen desde experiencias, vivencias que son muy profundas. La experiencia de la dictadura, de la represión, la lucha a lo largo de la historia por la reivindicación de muchas cosas que han quedado postergadas. Las movilizaciones actuales, la lucha hoy día en la calle, son elementos que de alguna manera configuran, determinan
de manera muy relevante lo que somos en términos políticos, como individuos me refiero, nuestras posiciones. Y yo respeto y valoro cada una de esas experiencias. Creo que son fundamentales en este proceso. Creo que este proceso es producto de eso, ¿no? Y por eso hablo de la izquierda cuando digo que lo que se haya logrado, a lo mejor no compartimos, que esto sea un triunfo de la izquierda o algo así, pero lo que sí deberíamos compartir es que esta movilización es una movilización que tiene su base en la reivindicación y en la emancipación, que son herramientas que son características de la izquierda, y por eso hablo de la izquierda. Y en eso yo creo que estamos todos en la misma línea. Eso por una parte. Creo que no puedo responder todo lo que dijeron porque muchas de las cosas que dijeron son parte de su propia experiencia y creo que sería a lo mejor lo podríamos conversar en otro contexto, pero hay algunas cosas de las que sí me tengo que hacer cargo y que creo que de alguna manera están en tanto lo que dijo Igor como lo que dijo Enrique y Susana. Lo primero es este diagnóstico sobre la crisis constitucional, ¿no? Y acá, de nuevo, voy a entrar en algunas interpretaciones más bien desde la teoría constitucional, ¿cierto? Porque nosotros, cuando hablamos de la Constitución, en general entendemos que estamos hablando de ese texto, ¿cierto? De los 129 artículos que están incorporados en un librito. Pero eso no es todo lo que hay que decir de la Constitución, ¿no? La Constitución, como su nombre lo indica, ¿no?, es aquello que constituye a un pueblo. Por eso el título es tan bueno, ¿cierto? Son las estructuras básicas de un pueblo, ¿no? Y la Constitución, desde esa perspectiva, es también una decisión fundamental sobre lo que somos como una unidad de existencia política. Carl Schmitt definía la Constitución en ese sentido, ¿no? Si es que uno define la Constitución desde esa perspectiva y lo lleva a la Constitución de 1980, la Constitución es la decisión fundamental de resguardar y mantener en el tiempo un orden neoliberal. Esa fue la decisión fundamental de la Constitución de 1980. Y por eso los que dicen que esta no es la Constitución de Pinochet, es la Constitución de Lagos, porque Lagos hizo no sé cuántas reformas en el año 2005, nos están dando en el punto. Evidentemente que los textos son distintos, ¿cierto? Y si uno lo ve desde una perspectiva formal, son dos constituciones distintas. Pero desde la perspectiva de la Constitución como una decisión fundamental sobre la existencia de una unidad política, la respuesta no es la misma. Porque hoy día esa Constitución sigue haciendo lo mismo. Sigue resguardando ese orden neoliberal en contra del cual el pueblo hoy día se alzó. Por eso es que esto, si es que lo leemos así, hace más sentido hablar de una crisis constitucional, ¿cierto? Porque no se trata solamente del texto, ¿eh? Se trata de que hoy día nos levantamos en contra de una forma característica que nos ha constituido en los últimos 40 años, que se llama neoliberalismo. Y el neoliberalismo tiene elementos sociales, tiene elementos culturales, tiene elementos políticos, tiene elementos arquitectónicos, ¿cierto? La distribución de las ciudades, incluso desde una perspectiva cultural, el neoliberalismo determina nuestras formas de raciocinio, ¿cierto? Así es como lo define Foucault, ¿no? Estamos atrapados de alguna manera en un tipo de reflexión, que es un tipo de reflexión económica, en todo tipo de relaciones humanas, ¿no? Está esto de calcular todo en términos de costo-beneficio, ¿cierto? Lo llevamos incluso al plano de la familia, ¿no? Lo llevamos a todos los ámbitos sociales. Por lo tanto, evidentemente, ante esta asamblea que va a salir con una nueva constitución, ¿qué es lo que va a cambiar? Si es que efectivamente estamos constituidos, si es que somos eso. Esto es un tremendo desafío, porque no solo, como decía Matías, implica una transformación legislativa sustantiva, y por eso Matías decía, bueno, es necesario de inmediato crear normas transitorias para hacerse cargo de los problemas más graves. Pero esto va a implicar una tremenda transformación. Hay alguien por ahí que decía que un sistema justo en términos de educación es aquel que permite que el hijo de Luxich se eduque en el mismo colegio de sus trabajadores. ¿Cómo hacer eso posible si es que nuestras ciudades se encuentran completas y radicalmente segmentadas? ¿A dónde vamos a ubicar ese colegio para que los hijos de sus trabajadores puedan vivir en un barrio?
Esto es estructural, es la conformación territorial, son nuestros modos de conducta. La Constitución no va a cambiar eso. Pero la Constitución es el punto de partida, porque la decisión de la Constitución de Pinochet fue la de resguardar y mantener este orden de cosas. Por lo tanto, para poder desenfundar, para poder comenzar un proceso de transformación, que si es que lo vamos a hacer por la vía democrática, es un proceso lento, porque requiere de acuerdos, nos guste o no nos guste. Yo sé que esta palabra, la negociación, suena como es un ají en nuestro asiento, ¿cierto? Pero los procesos democráticos necesariamente requieren sentarse en una mesa y dialogar con aquellas posiciones que no nos gustan. No solo que no nos gustan, sino que despreciamos. De eso se trata la democracia. Aquí estamos enfrentados, yo creo que a lo mejor voy a traer una autora que a muchos no les va a gustar, se llama Hannah Arendt. Pero Hannah Arendt, cuando habla del poder, lo define de una forma radicalmente distinta al modo en el que Carlos Peña definió el poder hace unos días atrás. Para Carlos Peña, el poder estatal, es el monopolio en el uso legítimo de la fuerza. Eso es el poder es fuerza. Por lo tanto, acá, si es que el pueblo reclama más de lo que debe reclamar, bueno, el Estado reacciona con fuerza. Piñera lo estuvo escuchando, estoy seguro. Y el Estado todavía existe. Y las Fuerzas Armadas todavía existen. Y esta tesis de que el Estado es el uso legítimo de la fuerza está inmersa en buena parte de la clase política. Si es que el conflicto continúa, si es que la violencia continúa, probablemente la fuerza del Estado va a continuar haciendo lo suyo, con todas las violaciones a los derechos humanos que ya hemos presenciado. No quiero ser alarmista, tampoco quiero decir que lo estoy amenazando. Yo estoy del mismo lado. Yo también quiero transformaciones. Yo quiero que eso suceda. Estamos acá, ¿se acuerdan? Esta es la distinción, ¿cierto? La pelea que siempre ha tenido la izquierda, ¿cierto? Sobre los métodos. Bueno, ahí podemos tener serias diferencias, ¿cierto? Pero de acuerdo a Arendt, y volviendo a Arendt, el poder no es el uso legítimo de la fuerza. El poder no tiene nada que ver con la fuerza. El poder es la capacidad de actuar en conjunto para lograr ciertas cosas. El poder es precisamente lo que ha manifestado la lucha social en la calle el último mes. Eso es poder. Actuando en conjunto, movilizándose, expresando demandas insatisfechas, generando también liderazgos a través de esa movilización, se ha logrado lo que yo considero, y esto es discutible y por eso muchos de ustedes reaccionaron en contra de lo que dije, ¿cierto? Yo creo que lo que se ha logrado es el máximo triunfo en los 50 años de la izquierda. Y lo defiendo. Eso es poder, la capacidad de actuar en conjunto. La misma Arendt dice, estoy de acuerdo con esto, que el radical opuesto del poder, de esta capacidad de actuar en conjunto, es la violencia. Allí donde abunda, donde reina el poder, Arendt dice que no hay violencia. Allí donde solo hay violencia, no hay poder. Y acá las cosas son bien radicales en política. Muchas veces, claro, en la discusión sí hay matices, pero cuando se trata de términos estratégicos, de decidir por qué es lo que queremos, tenemos que comprometernos con algo. Y yo me temo que las opciones que hoy día están disponibles, de nuevo, volviendo a la configuración de fuerzas políticas existentes, y a la necesidad de ver esa articulación de fuerzas políticas como una realidad en la que estamos situados para lograr transformaciones, yo creo que el modo de lograr el cambio es la política en el sentido de Arendt, no en el sentido de la política partidista, ¿cierto? Por eso creo que hay que hacer todo lo necesariamente posible para articularnos políticamente de modo tal que a través de lo que existe logremos esa asamblea que sea la más representativa, que por supuesto que incluya un mecanismo de paridad de género, que por supuesto que incluya, y esto ya lo he dicho varias veces, ¿cierto?, cuotas para los pueblos indígenas, poner toda la presión necesaria para que este sistema permita, no solo permita, sino que estimule que la participación de los independientes tenga un nivel preponderante, muy preponderante por sobre la de los partidos políticos. Yo creo que todas estas cosas se pueden lograr, de modo tal que, bueno, las personas que van a los cabildos sean los que participen de esta asamblea, ¿cierto?
Estas son luchas que hay que dar, las tenemos que dar todos, en todos nuestros espacios, en todos los lugares de encuentro, en la calle, en los medios de comunicación, en nuestras familias, en las juntas de vecinos, en todas partes. Pero yo lo único que quiero decir es que, y esto es, y también así como respeto y valoro enormemente las posiciones de cada uno de ustedes, porque son posiciones que en general vienen de la experiencia, yo también pido que valoren una posición que más bien viene de la academia y del estudio y de la experiencia constitucional chilena y de nuestra historia, que está relacionada con cómo abordar una tremenda oportunidad. Bueno, no lo pongamos como el mayor triunfo de la izquierda de los 50 años, pongámoslo quizás como una tremenda oportunidad para la izquierda, para aliviar el lenguaje, ¿cierto? ¿Cómo nos hacemos cargo? ¿Cómo la izquierda se hace cargo de esta tremenda oportunidad? Conversémoslo esto en paz, sin atrincherarnos en nuestras posiciones. Yo estoy sumamente flexible para dialogar. Pero acá, y de nuevo, la izquierda, cuando tú me preguntas, Enrique, esta es la izquierda de Boric, es la izquierda de ¿cómo se llama? De quien sea, ¿cierto? Bueno, ese es el gran problema de la izquierda. Porque la izquierda al final termina siendo un conjunto de voces fragmentadas, y eso sí que es una contradicción. Porque la izquierda lo que tiene que hacer es levantarse en conjunto para poder defender lo que tiene que defender y luchar con ese tremendo antagonismo que significa la clase dirigente. Entonces, yo lo que le diría a los líderes de izquierda es que por favor hoy día, y esta semana, se ponga la izquierda de acuerdo, que logre la izquierda pararse por sobre la derecha en esta negociación. Pero eso tiene que ser la política, es la política la que puede producir eso. Oye, perdona una cosita chiquitita. No. Una declaración ayer que habla de la paridad mujer y de lo que tú estás planteando de los temas de cuota indígena. Respetemos los tiempos y toda la gente quiere hablar. Yo pediría eso. Yo voy a decir algo muy cortito, o sea, complementando lo que decía John, y sí, yo creo que son súper valiosos y uno agradece un montón todo este tipo de comentarios y preguntas que se reciben porque vienen de la experiencia y vienen del dolor seguramente y de la frustración. O sea, porque es cierto, ayer yo fui a otro cabildo y alguien me decía, una señora también me decía, en Chile al menos el pueblo unido siempre ha sido vencido. Entonces, por supuesto que hay experiencia, hay dolor y hay motivos, y de alguna manera la historia está con esto de escepticismo, ¿no? O sea, no es paranoia ser escéptico y descreer de la clase política. Ahora, una manera que se ha utilizado y un poco volviendo al lugar de uno que puede aportar, que es lo que decía John, de lo que uno puede compartir, lo que le ha tocado aprender y lo que le ha tocado vivir. En la literatura de ciencias políticas se habla de una autora bastante interesante que se llama Nadia Urbinati. Habla que los procesos de cambio constitucional se produce como una suerte de diarquía, ¿no? Que hay dos grandes fuerzas, en vez de una monarquía con una sola gran fuerza, hay una diarquía, donde hay dos soberanas. Una es la soberana democrática, el legislador, las instituciones, y otra es la soberana popular. Y que es justamente la opinión pública, los manifestantes, las protestas. Y las dos las dos son las soberanas en este momento. Entonces, lo que yo diría es que hay que tratar de articular algún tipo de coexistencia entre esos dos tipos de soberanía. Lo que no puede pasar es que una soberana quiera ponerle el pie encima a la otra. Y por supuesto que el acuerdo en nada puede pretender, ni debiera pretender, ni jamás debiese ser entendido. Y si así fuera entendido, yo tampoco lo compartiría, tampoco lo defendería como algo que quiere socavar y terminar con el movimiento. Yo creo que más bien la lógica es que con mayor movimiento vayamos moviendo los frentes del acuerdo que todavía son sumamente incompletos, frentes que se refieren, por ejemplo, a los temas de participación, cuotas de género, escaños reservados para pueblos indígenas, etc. Y respecto al tema de que lo importante aquí es el cambio del sistema, totalmente de acuerdo, totalmente importante. Este movimiento es contra el sistema neoliberal. Y siendo un movimiento contra el sistema neoliberal y en el contexto chileno,
Es cierto lo que dice John, que esta constitución fue establecida para ponerle cerrojo a ese sistema, para que ese sistema jamás cambiara. Entonces, lamentablemente, claro, en teoría el sistema no tiene nada que ver con la constitución, pero sucede que en el caso chileno la constitución fue hecha para resguardar el sistema. Entonces, si queremos cambiar el sistema, y esto no es porque uno sea abogado, es medio inevitable el cambio a la constitución. Pero por supuesto que el sistema no va a cambiar el día que cambiemos la constitución. El sistema no va a cambiar el día que cambiemos la constitución. Y déjeme llevarlo a un ejemplo muy concreto. O sea, por ejemplo, esto que estamos haciendo, Cabildo, que en el fondo lo estamos haciendo yo y varias otras personas lo estamos haciendo todos los días. Quizás una pregunta interesante es si es que acaso estos cabildos o esto de hablar, dialogar, acercar posiciones, compartir experiencias, vivencias con gente que uno jamás comparte, solo va a durar mientras esté el proceso constituyente, porque si es que eso solo dura mientras esté el proceso constituyente, en verdad no hemos cambiado nada. O sea, en verdad, si hay algo que tenemos que hacer y si es que algo queremos aprender de todo lo que estamos viviendo y si es que tenemos un genuino compromiso con cambiar el sistema, la idea es que esta práctica de conversar, compartir con todos, todas y todos, se mantenga. Eso diría. Sí, a trabajar. Pero en virtud de la hora vamos a cerrar, pero solo quisiera darle la palabra a Rosa Chandía, que se quedó con la mano levantada. En la primera ronda, claro, así que por favor, si tenemos un poco de paciencia y después cerramos. Gracias. Hola, bueno, yo quiero agradecerles a los dos porque en el fondo hemos tratado de entender que esto de que Chile despertó también implica que tenemos que salirnos de nuestras zonas de confort y tenemos que meternos a aprender de cosas para poder ampliar nuestras visiones. Entonces, en ese sentido, muchas gracias por lo que han aportado desde sus ventanas a otras miradas. Yo quería hacer una pregunta a Matías. La pregunta tiene que ver con algo que en algún momento se habló, que estamos hablando de que el cambio de la Constitución es un cambio que nos define el cómo somos, cómo vamos a ser y vamos a ser, lo dije ayer, los responsables, estas generaciones, todos, del color que seamos, vamos a ser los responsables del Chile del 2030, del 2050, no sé hasta cuánto dure esta nueva Constitución. Pero ¿qué pasa en el camino? Porque la Constitución oficialmente, si es que funciona todo bien, va a estar habilitada en diciembre del 2021. Y frente a eso, por ejemplo, yo tenía una pregunta que tiene que ver con el Código de Aguas, con la indicación sustitutiva de la reforma que se ingresó en enero del 2019, que todavía está en discusión, y lo que trataba de hacer era revertir un poco lo que se había sugerido como cambios en algunos puntos que eran bien importantes en términos de recursos naturales y en el contexto de la sequía profunda en la que estamos y la crisis ambiental que vivimos, que es una crisis paralela, que no ha parado, sigue. Entonces, por ejemplo, en esta reforma hay algo que tiene que ver como con la asignación de derechos de agua, donde cómo se protegen los caudales ecológicos mínimos. En la reforma que está todavía que está en el Congreso actualmente, están hablando de proteger ciertos caudales, pero para los nuevos derechos y no para los anteriores, y en el fondo siguen manteniendo ese resguardo por el derecho a la propiedad de lo que ya está asignado. Entonces, ante la urgencia del contexto de crisis ambiental en el que vivimos, ¿qué se hace? Porque en el fondo estamos todo el tiempo hablando de las reformas, de cómo vamos a organizar este nuevo proceso, si nos vamos a poner de acuerdo o no. Pero ¿qué pasa mientras tanto? ¿Qué pasa con esto? ¿A qué debiéramos prestarle atención, además de todo de aprender sobre los conceptos asociados a la Constitución y de los procesos que deberíamos seguir? O sea, ¿qué hacemos mientras tanto con estas otras leyes que siguen en el Congreso y que siguen teniendo esta mirada anterior? Entendiendo que una nueva Constitución las va a dejar todas, va a obligar a que las leyes vuelvan a replantearse, pero eso va a pasar un tiempo. Y hay ciertas urgencias que no dan para el 2021. Eso. Bueno, súper buena la pregunta, Rosa. Yo te diría lo siguiente, o sea, creo que aquí no hay que perder el foco en una cuestión. Hay una cuestión que es bastante relevante, que es lo que está pasando y es como lo que está acaparando todo el discurso,
que es la cuestión, o sea, no todo el discurso, pero una parte importante del discurso, que es la cuestión constitucional. Pero por supuesto que están pasando un montón de cosas, siguen pasando un montón de cosas en Chile, y que pueden ser abordadas, y que perfectamente pueden ser abordadas sin que se mezclen con la discusión constitucional. O sea, posteriormente también pueden ser objeto de la discusión constitucional, pero nada obsta, no hay ningún problema en hacer esa reforma en este momento. O sea, una primera cuestión, un primer malentendido que hay que despejar aquí es que tenemos que esperar que cambie la Constitución para cambiar todas las cosas que queremos cambiar. O sea, claro, seguramente va a ser más viable hacerlo bajo una nueva Constitución que uno habría de esperar que fuera más razonable en la regulación de la manera en que se hacen las leyes que la actual. Pero no hay que olvidar las condiciones actuales. O sea, y aquí vuelvo a esta idea de las dos soberanas, ¿no? La soberana legislativa y la soberana popular. En este momento, y por primera, pero como hace mucho tiempo no pasaba en Chile, ¿no? Como hace mucho tiempo no pasaba en Chile, seguramente desde la época de la vuelta a la democracia, de la época de la dictadura, la soberana popular está rugiendo fuertemente. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese impulso? ¿Por qué no aprovechar toda esa fuerza para poder efectuar en este momento reformas legales que han estado bloqueadas por mucho tiempo? Yo creo que perfectamente esa misma fuerza podría ser utilizada para catalizar cambios a áreas que han estado históricamente paradas. Código de agua, pensiones, o sea, nada obsta, les diría yo, a que también se puedan perseguir esas metas en este momento. Y de hecho yo creo que sería una estrategia política sumamente inteligente y que seguramente sería viable. Pasarían bastante más, quizás no se cumpliría todo lo que uno quisiera, pero avanzaría sin duda mucho más de lo que uno pudo avanzar en los últimos 30 años en la tramitación legislativa de estos asuntos. Es un súper buen momento para hacer reformas legales. Muchas gracias, Matías, muchas gracias, John, muchas gracias a todos por los que estuvieron escuchando atentamente, preguntando, comentando. Quiero contarles a todos que nosotros con la Escuela de Arquitectura estamos haciendo todo el esfuerzo por tener distintos invitados todas las semanas, justamente para que nos ayuden a todos nosotros a subirnos como al carro esta discusión, confrontar miradas, tratar de construir nuevos contenidos para tener nuestra propia visión ciudadana de qué es lo que está pasando y estar a la altura también de las discusiones que vamos a ir teniendo que tener en el futuro, porque como varios han planteado, esto no se queda aquí. Esto tiene que seguir moviéndose y nosotros tenemos que ser capaces también de levantar nuestras demandas, de conocer los caminos para hacerlo, etcétera, etcétera, de posicionar los temas que son de interés disciplinar y también que le afectan a la ciudadanía, como estudiantes, como profesores, como etcétera. Entonces, por favor, vamos a tratar de abrir todos los canales de comunicación con todas las otras carreras acá, para que seamos capaces de difundir estas actividades y que hagamos de esto algo sostenido, por lo menos en todo este tiempo que nos queda, que vamos a estar movilizados y parados, pero que eso no detenga nuestra reflexión. Así que todos invitados, muchas gracias por venir.